vamos a terminar la salutación. Y el tema principal de lo que vamos a hablar el día de hoy es Pablo, su mensaje y sus motivaciones. Todo esto es muy importante, mis hermanos, a la hora de detectar en principio a un verdadero apóstol. Pero también podemos ver allí características algo generales, ya si vemos de pronto una aplicación más personal, características generales para aquellos que dicen hablar en nombre del Señor. El día de hoy vamos a hablar en términos generales de eso, pero vamos a hablar en particular de quién era Pablo y qué representaba para la iglesia. Por eso la importancia de su mensaje, por eso la importancia de la defensa que él va a establecer a esa situación tan difícil que se está viviendo en medio de los Gálatas. Vamos a leer nuevamente la salutación. Ya habíamos visto unos versículos la semana pasada y hoy vamos a ver el resto. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya la semana pasada comenzamos esta bendita salutación y vimos los primeros 2 versículos. Y la semana pasada precisamente hablábamos de varias situaciones. Hablábamos en principio de plantear el problema. ¿En qué momento se da la carta a los Gálatas? Nos dábamos cuenta cómo el apóstol Pablo fue el que fundó las iglesias de Galacia. Pablo les predica el evangelio y la respuesta a la predicación del evangelio es que muchos de ellos se convierten y se convierten en genuinos hermanos, genuinos miembros de la iglesia local. Ellos eran verdaderos creyentes, habían nacido de nuevo, su vida había sido regenerada. Pero cuando el apóstol Pablo parte de Galacia, lastimosamente se levantan enemigos al interior de la misma iglesia. Personas que tenían el deseo de poner en tela de juicio su autoridad. Ahora, ellos no van a poder poner en tela de juicio su autoridad si en principio no ponen en tela de juicio su doctrina. Y para poder poner en tela de juicio su doctrina, ellos lo que hacen es poner como entredicho que él es un apóstol tan importante como los 12. Sencillamente van a hablar que es un apóstol enviado por hombres y no por Dios. Entonces, por esa razón, ellos, al desvirtuar su enseñanza y su doctrina, podrán añadirle al evangelio. Pueden hacer demandas, pueden añadir cosas, pueden decirle a las personas, no, es que para ser salvo no solamente debes creer en la obra de Cristo, sino que además debes cumplir la ley. Ellos acusaban a Pablo de haber sido comisionado por hombres y negaban en la vida del apóstol Pablo la comisión divina. Eso quiere decir que se niegan, escúchenme bien, a aceptar su enseñanza como autoritativa. Esto era gravísimo lo que estaba sucediendo en Galacia. Entonces, por esa razón, la semana pasada hablábamos acerca de la autoridad apostólica de Pablo y hablábamos de cómo él empezó a demostrar que definitivamente no tenía de qué avergonzarse y que él mismo había sido llamado de manera tan especial como los 12 apóstoles. Y aún había sido enseñado y comisionado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, como el problema es tan grave en Galacia, que se levante el apóstol Pablo y defienda su llamado, defienda su apostolado, es completamente necesario. ¿Por qué? Por quién es el apóstol Pablo. Si fuera otra persona, si fuera, por ejemplo, Felipe, el que fue a evangelizar a un lugar, y al evangelizar en un lugar, de pronto dudan de él y etcétera, bueno, está bien, puede levantarse otro misionero. De hecho, Dios no ve con buenos ojos que menosprecien a ninguno de sus hijos. La misma palabra dice que el que le dé un vasito de agua a alguien que ha sido enviado por el Señor, recompensa recibirá. Cuanto más a las personas que rechacen a los mensajeros de Dios. Dice la Biblia, sacude el polvo de vuestros pies, cuando el Señor comisionó a sus discípulos y los envió de 2 en 2. Pero aquí no estamos hablando del papel
de todos los creyentes que predicaban en general el evangelio, la bendita palabra del Señor. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Estamos diciendo que fue el escritor más prolífero del Nuevo Testamento. No hay otro que haya escrito tantos libros en el Nuevo Testamento. Y de hecho, se puede hablar de que no hubo un hombre ni siquiera en el Antiguo Testamento que haya escrito tantos libros como lo hizo el apóstol Pablo. La labor que tenía el apóstol Pablo era maravillosa, era extraordinaria, era única. Y lo que él iba a escribir se iba a convertir en doctrina autoritativa para la iglesia. Estamos diciendo que Dios hablaba a través del apóstol Pablo y le dejó la labor de perpetuar esa enseñanza. Por eso aprendíamos en el domingo, en las características vitales de la iglesia, el tema de perseverar en la doctrina apostólica. Entonces aquí no estamos hablando de cualquier persona. Y esto lo tengo que aclarar de manera categórica porque estamos viviendo una época muy triste, mis hermanos. Una época donde se distorsiona la escritura. ¿Por qué razón el apóstol Pablo defiende su apostolado? Bueno, mis hermanos, no era una cuestión de egos. No es una exhortación que él va a hacer a partir de su carácter, de que se va a poner bravo y que, mejor dicho, los va a regañar. No es una defensa de alguien que se ha sentido vulnerado en su estima y en su valía, y por esa razón va a escribir una carta llamándole la atención a una iglesia que él fundó. Es una carta donde el apóstol deja ver la importancia de su apostolado, pero también en ella se muestra la urgencia de que se preserve el verdadero evangelio. Hay una urgencia de preservar el verdadero evangelio. Esto es un asunto de vida o muerte. Si a las personas se les predica un falso evangelio, las personas no van a nacer de nuevo. Y las personas, si no nacen de nuevo, al interior de la iglesia se van a perder en el infierno. Entonces es una cuestión de vida o muerte. Alguien podría escucharme y decir, pero tan categórico, decir que Pablo no es apóstol y desvirtuar sus enseñanzas es desvirtuar el mismo evangelio. Sí, porque el centro de los escritos de Pablo es explicar la obra de Cristo, es explicar el evangelio. Entonces, si se están levantando personas que están haciendo que otros duden de Pablo y de lo que él está enseñando, se está llevando a la gente a que dude del evangelio mismo. Es que Pablo no se predicaba a sí mismo. Esa es una de las características de un verdadero siervo de Dios. Él no se predicaba a sí mismo, él predicaba la bendita palabra del Señor y la obra maravillosa del Señor Jesús. Entonces esto es delicado, es un asunto de vida o muerte, y el problema que se está viviendo en Galacia es gravísimo. Entonces, antes de entrar el día de hoy, ya quedó claro que el apóstol Pablo defendió su apostolado en los primeros 2 versículos y demostró enfáticamente que él era apóstol, que había recibido una comisión divina y que las mismas iglesias, el resto de iglesias cristianas, lo apoyaban y lo veían como un apóstol. Ahora el día de hoy vamos a entrar a qué era lo que predicaba el apóstol Pablo y por quién había sido comisionado en esa predicación y qué lo motivaba a predicar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de entrar en el tema en sí, entrar a hablar desde el verso 3 de Gálatas capítulo 1, yo quiero que hagamos una pequeña reflexión en algo. Y es que estamos viviendo en un tiempo donde las personas se han dado libertad de interpretación. Y esto no solamente en los documentos escritos, sino también en el arte, en la música y en todo aspecto ha entrado algo que no siempre es malo, pero pues que ha causado un grave efecto al interior de la iglesia. Y es una sociedad posmoderna que es altamente subjetiva y que no apunta al objetivo, sino a lo subjetivo. Y esto puede sonar interesante cuando hablamos en términos de arte. Ver de manera subjetiva un cuadro o ver de manera subjetiva la realidad. Es interesantísimo ver un paisaje no a través de los ojos de la ilustración,
sino a través de los ojos del cubismo o a través de los ojos del movimiento abstracto. Maravilloso, enriquece el arte y todo esto. Porque se ve la realidad a través de los ojos del artista. Maravilloso. Pero cuando nosotros empezamos a ver a través de los ojos de los hombres la bendita e inerrante palabra de Dios, y el hombre transforma, matiza o cambia la verdad de las Escrituras, aquí hay un problema tremendo. Acá hay un problema tremendo. ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Porque hay personas que han comenzado esta introducción, esta salutación del apóstol Pablo de manera muy incorrecta. Y mis hermanos, yo tengo que sumarme a esa forma de interpretar escritos del apóstol Pablo. Como nacimos, como crecimos en una sociedad posmoderna, donde los textos se leen de manera subjetiva y donde yo le doy la interpretación a lo que entiendo, una persona fácilmente puede tomar ese texto que estamos leyendo y puede decir, yo también tengo que defender mi apostolado. Yo también tengo que defender mi derecho a ser ministro de las Escrituras, predicador de la bendita palabra de Dios. Y una persona que aborde el texto de esa manera se va a estar equivocando de cabo a rabo. Y acá yo quiero que hablemos de un fenómeno que ha afectado mucho a la iglesia en la forma de la interpretación. Y es cuando se dividió la Biblia. Se levantó un hombre hace unas décadas, David Yoggin Cho, en su libro La Cuarta Dimensión, hablando sobre el fenómeno de la palabra rema y la palabra logos. Y él mencionaba que el general de la Biblia, estos dos términos son términos griegos, logos y rema. Pero él hablaba de que el logos era toda la Biblia en general. Y la palabra logos significa palabra. Y la palabra rema también significa palabra, pero tienen un énfasis específico. Logos significa la palabra general, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mientras que la palabra rema habla de esa palabra entre Génesis y Apocalipsis que se vuelve representativa para tu vida en un momento determinado. Entonces, él hablaba en estas palabras. Él decía, una palabra rema es una palabra específica para alguien específico en un momento específico. Y empezó a motivar desde ese libro y desde un movimiento que es el movimiento de fe, y se empezó a motivar a las personas a leer de manera subjetiva las Escrituras. Y se le empezó a motivar a las personas a decir, hombre, lee la Biblia y ¿qué entiendes? Pasando por alto el contexto del pasaje, con qué propósito fue escrito el texto que se está leyendo, se pasaba por encima el contexto cultural, lo que estaba viviendo la iglesia, quién la había escrito, y pasando por alto todo esto, se leía la Escritura e inmediatamente se aplicaba en la vida del que leía. Entonces esto es gravísimo, esto es delicado, y es allí donde vemos a personas dándole 7 vueltas a una casa para tomarla como se tomó a Jericó. Es allí donde vemos a estudiantes en campañas evangelísticas, una situación que relata precisamente David Yoggin Cho en su libro. Unas chicas que quieren pasar un río para llegar a una campaña evangelística y el río está crecido. Y ellas dicen, así como Pedro caminó sobre las aguas, nosotros caminemos sobre las aguas. Y las 2 chicas se ahogaron. Una cosa terrible. Porque la gente quiere pasar lo que dice la Escritura a su vida. Aún situaciones históricas puntuales las quieren aplicar a su vida. Me voy a sumergir 7 veces como Naamán se sumergió dentro del río Jordán para quitar todos los pecados que tengo en mi vida, un ejemplo. Y se empieza a interpretar la Biblia de una manera completamente loca y completamente irresponsable. Entonces, mis hermanos, las personas piensan que son como Pablo al leer de esa manera la Escritura. Y lo que hizo Pablo, yo lo puedo hacer. Y hay personas que se levantan, vuelvo y les repito, con la necesidad de defender su ministerio, así como lo hizo Pablo. Y mis hermanos, no hay cosa tan alejada de la realidad como leer la Biblia de esa manera. No podemos contextualizar en nosotros directamente los acontecimientos ni de la vida de Pablo, ni de la vida de Pedro, ni de la vida de David, ni de ningún personaje bíblico.
sea, y más cuando un libro de la escritura es histórico, ¿cómo yo voy a decir que dentro de la historia yo soy tal personaje y mi situación es tal otra? Eso es torcer la escritura. Mis hermanos, cuando hablamos de pasajes históricos en la Biblia, son pasajes únicos e irrepetibles. Y en el caso en particular de lo que estamos viendo aquí, el caso del apóstol Pablo es un caso único y extraordinario. La tarea que tenía el apóstol Pablo, nadie más la iba a tener. ¿Cuál fue su labor? Levantar la iglesia gentil. Esa labor ni siquiera Dios se la dio a ninguno de los 12. Así como le dio el ministerio a los judíos a Pedro, le dio el ministerio a los gentiles a Pablo. Y por esa razón, lo que Dios hizo con Pablo, solo lo hizo con Pablo. Tengamos entonces en cuenta esto, mis hermanos. Y si queremos relacionarnos correctamente con la escritura, debemos entender 3 términos importantes. El apóstol Pablo deja categóricamente claro la diferencia entre él y otros creyentes. Él dice en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12, más adelante lo vamos a ver con más detalle, decía esto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo con esto? Nos está tratando de decir, bueno, nos está diciendo explícitamente en el pasaje, que a él el evangelio no se lo enseñó Pedro, no se lo enseñó Juan, no se lo enseñó ninguno de los 12 apóstoles. No le precisó el evangelio más exactamente Aquila y Priscila, como lo hicieron ellos con Apolos, cuando él estaba predicando solo el evangelio de Juan. ¿Quién le enseñó el evangelio? ¿Quién le enseñó las verdades de la escritura al apóstol Pablo? El mismo Señor Jesucristo. De hecho, más adelante en el libro de Gálatas y en otros libros del apóstol Pablo, vamos a ver cómo él dice que él durante 3 años fue enseñado por el Señor Jesucristo, tanto en Arabia como también en Damasco. Durante 3 años. Durante 3 años el Señor le enseñó. Estamos hablando del apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le es autorizado decirnos que vio. Y por eso no quedaron escritas en la Biblia. Entonces, imagínense el llamado tan maravilloso del apóstol Pablo y la forma tan hermosa en que Dios lo usó en su vida. Y por esa razón es que cuando nosotros vamos a estudiar las cartas del apóstol Pablo, él tiene esa claridad dada por Dios para explicar el evangelio. Un creyente no puede dejar de estudiar el libro de Romanos, ni Gálatas como lo estamos haciendo hoy, ni Efesios como ya lo hicimos como iglesia, ni Primera y Segunda de Corintios, ni ninguna de las cartas. De hecho, nada de la escritura nos debemos perder. Debemos ser iluminados en todo el consejo de Dios. Y es allí donde entran las 3 palabras que son importantes en las que meditemos hoy, para que entendamos la labor tan diferente que tuvo Pablo y el resto de autores bíblicos, a diferencia de nosotros, los creyentes nominales del día de hoy, y que nos es imposible compararnos con ellos y con el apóstol Pablo. Esos 3 términos son estos: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración nace de Dios. La revelación es que ese mensaje que sale de la boca de Dios pasa por un filtro, y ese filtro es el autor bíblico. Y la iluminación es cuando ese mensaje que nace de Dios y es filtrado por los escritores bíblicos llega a la iglesia, llega a nosotros. Podemos decir entonces que la inspiración es el cómo, la revelación el qué y la iluminación el cuándo. Puntualmente, ¿qué es la inspiración? El método que Dios usó para revelar su mensaje. ¿Qué es la revelación? El mensaje oculto de Dios dado a los hombres, es decir, a los autores bíblicos. ¿Y qué es la iluminación? Cuando el creyente nominal interpreta correctamente la palabra de Dios por la intervención del Espíritu Santo.
Miren, mis hermanos, inspiración es que la palabra de Dios salió de su boca. La revelación es que por inspiración divina, es decir, de manera audible, los autores bíblicos escucharon la palabra de Dios y la escriben. Algo que estaba oculto, algo que no sabían los hombres, se les reveló al autor bíblico, y el autor bíblico no es egoísta, el autor bíblico escribe esa revelación. De hecho, es una responsabilidad y una obligación del autor bíblico escribir todo lo que el Señor le ha revelado, porque esa revelación, como dice Pedro, no es secreta, no es solo para él. Si Dios reveló algo, es para todo su pueblo. Entonces el autor bíblico tiene la responsabilidad de escribir lo que el Señor le está revelando y dejarlo consignado en un libro que se conoce como la Biblia. El mensaje oculto de Dios es dado a los hombres. En ese orden de ideas, mis hermanos, Dios le habló de manera audible, el Señor Jesucristo le habló de manera audible al apóstol Pablo. Por inspiración divina le fue revelado a Pablo el Evangelio, y él de manera maravillosa y brillante lo dejó explicado en todas las cartas que él escribió. Cartas que son autoritativas. Es la voz de Dios siendo escrita por el autor bíblico. Entonces nosotros ni inspiración ni revelación vamos a tener nunca. Es algo que solamente vivió el autor bíblico. Pero la iluminación sí la tenemos. Producto del creyente de tener al Espíritu Santo, le dará una correcta interpretación. Somos iluminados. Por naturaleza estamos en oscuridad, no entendemos las cosas de Dios. Han de discernirse espiritualmente. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos da la capacidad de entender lo que significa la Escritura. Ahora, cuando les digo que nos da la capacidad de entender, eso no significa que un no creyente no pueda leer la Biblia y no la entienda. No, van a haber no creyentes que no tienen el Espíritu Santo y van a leer las cartas del apóstol Pablo y van a entender de lo que él está hablando, si usan bien los signos de puntuación, si leen completo el libro y si saben algo del contexto en el que se escribió ese libro. Claro que lo van a entender. El problema con esas personas es que no lo van a aceptar y no lo van a vivir. Y no van a vivir en dirección de ese mensaje, sino que será solo un conocimiento intelectual. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, que lo hace creyente, tiene la luz de Dios, no solo para entender la palabra, sino para ponerla por obra. Entonces, mis hermanos, llegamos a la conclusión de que el apóstol Pablo tenía las razones suficientes para presentar una defensa acerca de su apostolado y la autoridad que tenía de enseñar a la iglesia. La defensa del apóstol Pablo es justificada. Él escribiría 13 cartas del Nuevo Testamento. Su labor doctrinal permearía toda Asia y por eso su labor es única e irrepetible. Y su enseñanza es la misma voz de Dios, como les he dicho, la cual se revela en su vida y quedó perpetuada de forma perpetua, de forma permanente, quedó en las Escrituras. Que alguien dudara del apostolado de Pablo era que dudara de lo que Dios mismo había hablado. Por ello Pablo se levanta y se defiende, y su celo al respecto proviene de Dios. En la salutación que estamos estudiando el día de hoy, mis hermanos, ya vimos cómo Pablo defendió su apostolado, y el día de hoy vamos a ver su mensaje y su motivación. ¿Qué motivaba al apóstol Pablo a hablar lo que hablaba y qué era lo que hablaba? Es decir, el día de hoy, en solo la salutación, vamos a ver qué es el Evangelio. A mí me llama la atención poderosamente. Hoy vamos a ver el mensaje y la motivación del apóstol Pablo. A mí me llama la atención, y no como curiosidad o como que, ay, tan chévere, no, me llama la atención porque me preocupa. Me preocupa que al día de hoy muchas personas pueden llevar 10, 15, 20 años en una iglesia y ellos no identifican puntualmente qué es el Evangelio. No le pregunta al día de hoy a muchos miembros de iglesias nominales que no practican una teología ortodoxa y un estudio de las Escrituras responsable y honesto. La gente no se te va a saber decir qué es el Evangelio. El apóstol Pablo en esta salutación nos va a decir qué era lo que él predicaba, qué era lo que él enseñaba. Y esto es lo maravilloso.
Continuamos en la salutación entonces en el verso 3. Dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos la titánica tarea de ver estos 3 versículos, pero que contienen todo lo que es el Evangelio y lo que motivaba a Pablo a predicar. Cuando él comienza diciendo gracia y paz sean a vosotros, el apóstol Pablo hace algo que solo lo haría el apóstol Pablo. La manera en que saludaban los extranjeros normalmente era como con ese término gracia, pero gracia no en el término apuntando al evangelio, a un regalo inmerecido, sino como a bendición. Como que se saludaban unos a otros como diciendo, ojalá que hoy recibas un regalo del destino, una bendición del universo, algo así. Por otro lado, los judíos saludaban coloquialmente shalom. Entonces, si vemos, son 2 saludos de 2 culturas completamente distintas. El griego, el extranjero, se saludaba como diciéndole a su compañero, ojalá hoy seas bendecido materialmente, hoy seas bendecido económicamente, hoy seas bendecido profesionalmente, hoy seas bendecido familiarmente, pero todos como que el universo quisiera que las cosas te salieran bien, o los dioses hicieran que las cosas salieran bien. Lo tremendo del asunto es que los judíos se saludaban, era shalom, paz. El apóstol Pablo hace algo interesante. Él empieza a saludar en sus cartas y va a ser algo continuo, va a ser algo repetitivo. Gracia y paz sea sobre vosotros. Un saludo común de Pablo entre los judíos y los griegos, porque él no quiere un saludo solo judío y no un saludo solo griego, sino que él va a usar un saludo que una a las 2 culturas. La iglesia es un solo pueblo y Cristo con su sacrificio y con su obra derribó la pared divisoria entre estas ambas culturas, entre estos pueblos. Las 2 palabras más preciosas también relacionadas con el evangelio son gracia y paz. O sea, lo hizo tremendo. O sea, ahí es donde se ve la revelación de Dios, donde se ve la iluminación de Dios maravillosa. Porque él no solamente usa esto como una forma de contextualizar su evangelismo, que sería entonces como un intento humano de agradar a los que escuchaban. Resulta que los términos gracia y paz son términos vitales al interior del evangelio. Las 2 palabras son preciosas en relación al evangelio. La primera de ellas anuncia que la salvación es por gracia y no por obras. Anuncia el favor inmerecido de Dios. Anuncia que los hombres no nos merecemos la salvación, pero que el Señor, movido a misericordia y sin ninguna condición, le proveyó salvación a algunas personas. Y por otro lado, la paz también se relaciona con el evangelio, pues Cristo nos reconcilió con Dios y tenemos su paz. Pero esto no sería buenísimo estudiarlo si no vamos a los pasajes. Y por esa razón me gustaría leer los pasajes. Hablemos de la gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a mí eso me parece maravilloso, mis hermanos. El apóstol Pablo muy temprano le habla a los efesios y les dice, la salvación de ustedes no es por mérito. La salvación de ustedes no es porque Dios haya visto algo bueno en ustedes. De hecho, el Señor Jesús muere por los suyos cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así como Abraham fue llamado cuando era un impío. ¿Qué vio Dios en Abraham? Nada. Era un impío, era un pagano. ¿Qué vio en nosotros del Señor? Nada. Fue precisamente Él el que por gracia nos salvó. ¿Qué hizo el creyente para ser creyente? Nada. Ahora, el pasaje a veces ha sido mal interpretado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y la gente dice, sí, la fe. ¿Qué hizo el creyente? El creyente creyó y ven la fe como una obra. Pero eso es una completa contradicción, porque la palabra fe se ha pervertido al día de hoy y se piensa que la fe es una obra humana, porque la fe es creer que las cosas van a salir bien. Es como la fe en la misma fe. Entonces esto es interesantísimo por lo trágico. ¿Por qué trágico? Porque la gente empieza a ver que el Señor los escogió porque creyeron. Entonces se ve la fe como una condición, cuando en el pasaje vemos que la fe no es una condición, sino que la fe es el medio. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, que tanto la salvación como la fe no son nuestras. Así como se le concede al creyente creer cuando se le da vida, también se le concede la salvación. Y el mismo pasaje nos deja ver esto claramente. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si no es por obras, ¿cómo alguien puede decir, no, es que yo voy al cielo porque creí? ¿Por qué se atribuye algo que no hizo por una mala interpretación de la fe? ¿Qué es la fe? La fe es depositar nuestra confianza. Fe, la raíz de fe significa confianza. Es un sinónimo. En la Biblia, fe y confianza son sinónimos. La fe bíblica, la fe salvífica, es cuando una persona sabe que no puede hacer nada para salvarse a sí misma y deposita su confianza en las obras perfectas de Cristo. Entonces, ¿qué termina siendo la fe? La fe termina siendo confiar en las obras perfectas de otro. Imagínense, la fe termina siendo confiar en las obras perfectas de otro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo la fe puede ser una obra? Entonces, por esa razón, la palabra gracia es tan importante. No hicimos nada para salvarnos. Fue Dios el que obró. Pero otra palabra que también es importantísima es la palabra paz. Dice la Escritura en Romanos 5, del 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, antes de que el Señor Jesús muriera y reconciliara al mundo con el Padre, hablando de los que habían de salvarse del mundo, me llama la atención que nosotros no viviríamos en paz delante de Dios si Jesús no viene y cumple su obra perfecta, sino que estaríamos en guerra contra Dios. Y es que eso es lo que pasa con la gente que es incrédula. La gente que es incrédula y que pertenece al reino de las tinieblas pelea contra el reino de la luz. Le ofende la vida en santidad, le ofende el que mediten en la palabra, le ofende que se hable de Dios, le ofende, le ofende, le ofende. Porque una persona caída, una persona muerta en sus delitos y pecados, es enemigo de Dios, al punto de que la ira de Dios se va a desatar sobre esa persona porque Dios lo ve como su enemigo. Cuando un creyente pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasa de ser incrédulo a ser creyente, la paz de Dios viene a su vida porque ya no es enemigo de Dios, sino que por adopción, por la mediación de Cristo, se convierte en hijo de Dios. Pertenece a la familia de Dios, ya no es, pasó de ser enemigo a ser hijo de Dios. Una cosa impresionante. Entonces, la paz que nos proporciona el Señor, y todo esto que le estoy diciendo es el Evangelio. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del Evangelio. Y cuando hablamos de la paz, estamos hablando del Evangelio. Cuando hablamos de que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que ya no somos enemigos de Dios y estamos a paz para con Dios. Por eso la Biblia dice, benditos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los que predicamos en el Evangelio le estamos diciendo a las personas, reconcíliense con Dios. Dejen ser enemigos de Dios y reconcíliense con Dios. Entonces, en ese aspecto, la paz es un estado. Pero también la paz es una condición. Porque también el creyente renacido, creyente que tiene vida espiritual, que tiene al Espíritu Santo,
es una persona que ya no vive en convulsión, en angustia, en tristeza, sino que su confianza en el Señor lo debe llevar a descansar en Él, y que su confianza, su paz y su consagración a Dios dependa no de las circunstancias, sino que Él vaya por encima de las circunstancias. Es esa paz de la que habla el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de estar pasando por momentos difíciles, a pesar de estar pasando por adversidad, sentir la paz de Dios es algo maravilloso. Porque aunque vengan tormentas y vengan olas, el Señor ha prometido que pasaremos al otro lado. Y esto es maravilloso porque en esa historia del arca, de la barca, vemos algo maravilloso. Vemos que el Señor le promete algo a sus discípulos. En medio del camino hacia ese destino que Él dice, pasaremos al otro lado, viene una gran tormenta. Parece que el barco se fuera a hundir y finalmente el barco no se hunde y ellos pasan al otro lado. Eso puede ser un símil maravilloso del peregrinaje del creyente en esta vida. El peregrinaje del creyente en esta vida no va a ser fácil. Van a haber muchas adversidades, van a haber muchos conflictos, van a haber muchas situaciones. Pero el Señor le ha prometido al creyente la gloria, la glorificación. Le ha prometido al creyente que pasarán al otro lado. Entonces el creyente debe estar confiado en el Señor. ¿Qué hace el Señor Jesús con los apóstoles cuando ellos tienen miedo? Cuando lo despiertan y le dicen, ¿no ves que perecemos? El Señor los regaña y los llama hombres de poca fe. Porque la adversidad en el creyente no lo debe llevar a dudar. La adversidad en la vida del creyente lo debe llevar es a confiar y aferrarse más en Dios. Entonces la paz no solo es el estado en que ya dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos en hijos de Dios, sino que también es una condición, es una cosa maravillosa, mis hermanos, porque estaremos confiados. El creyente entiende que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entiende que aún las situaciones más difíciles y adversas, Dios las está permitiendo para formar el carácter de Cristo en sus vidas. Ahora, Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que la gracia y la paz que le son dadas al creyente, le son dadas por Dios el Padre. Y le es dada la gracia y la paz por nuestro Señor Jesucristo, porque es otra verdad del Evangelio, mis hermanos. La salvación es del Señor. El ser humano no puede llevarse a sí mismo a la salvación. El ser humano tampoco ayuda en una partecita a su salvación. La salvación es monérgica, es unilateral. Quien obra la salvación de las personas es solo y absolutamente Dios. La palabra dice en Juan que los que nacen de nuevo no nacen de nuevo por voluntad de carne ni de varón, sino que nacen de nuevo es por Dios. Entonces debemos entender que la obra de salvación es una obra enteramente del Señor. Ahora, si seguimos estudiando el pasaje, será esto maravilloso, porque el pasaje nos va a mencionar tres situaciones muy interesantes, tres situaciones que nos siguen señalando al Evangelio, tres situaciones que nos siguen señalando al Evangelio. En lo que escribe el apóstol Pablo, solo en la salutación, va a hablar de la naturaleza, el objetivo y la fuente del Evangelio que él predica. Cuando él dice, el cual se dio a sí mismo, habla de la naturaleza del Evangelio. Cuando dice, para librarnos, habla del objetivo del Evangelio. Y cuando dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos, amén, está hablando de dónde sale el Evangelio, la fuente, que precisamente como lo leemos, es Dios. Pero partamos de algo, la naturaleza de su mensaje. ¿Su mensaje cuál era? Era el Evangelio. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál era el mensaje por excelencia del apóstol Pablo? El Evangelio. Pues la pregunta del millón es, ¿qué es el Evangelio? Bueno, mis hermanos, resumiéndoles, palabras más, palabras menos, el Evangelio es la obra redentora de Cristo en su muerte expiatoria. Es la obra de la cruz. Ese es el Evangelio. Por eso decimos
que él habla de la naturaleza de su mensaje cuando dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está predicando el evangelio. Cuando un pastor le explica a su congregación cuál fue la obra de Cristo, le está predicando el evangelio. Está predicando la obra de Dios para salvar las vidas. Ahora, esa muerte de Cristo, ese predicar el evangelio, tiene un objetivo. Y el objetivo lo vemos en la parte B del texto. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es el por qué el evangelio es predicado? Para librar a las personas, uno, del juicio de Dios. Y cuando hablamos del juicio de Dios, podemos hablar de que el juicio de Dios se manifiesta no solamente de manera escatológica, cuando ya todas las cosas terminen y los que creyeron se fueron al infierno y los que no creyeron se fueron al infierno y los que creyeron se fueron a la gloria de Dios, sino que también hay un infierno, un juicio de Dios más bien, hay un juicio de Dios que es un poco más inmediato, que no hay que esperarlo tan directamente. Cuando dice la Biblia que el evangelio tiene por objetivo librarnos del juicio de Dios, no solamente está hablando del juicio final, está hablando del juicio en el que está viviendo al día de hoy el mundo. El creyente es salvado del juicio que Dios tiene en este momento sobre el mundo. Estamos en días de juicio, mi hermano, mi hermana. Y cuando hablo de días de juicio, no estoy hablando de que hubo un terremoto y murieron 10,000 personas y eso fue un juicio, no me refiero a eso. Para ser un poco más exacto, me voy a referir de la siguiente manera a este juicio del que estoy hablando. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Saben cuál es el juicio de Dios? Por el pecado. Eso es lo que está hablando Pablo en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Está hablando de cómo todos han pecado. El pecado trae un juicio de Dios. Todas las personas que pecan van a vivir el juicio de Dios. Pero no solo el juicio escatológico al final de los tiempos, sino que vivirán también el juicio de Dios inmediatamente, porque el practicar el pecado trae un juicio inmediato de parte de Dios. ¿Y cuál es ese juicio inmediato? El que acabo de leerles en Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios castiga el pecado del hombre y trae un juicio sobre el hombre. ¿Saben cuál es ese juicio? Que trae más pecado. Ese es el juicio de Dios. Una persona que peca y no se arrepiente y no busca a Dios, esa persona será juzgada por Dios en el infierno. Pero esa persona también es juzgada por Dios porque Dios trae sobre su vida, cuando digo que trae es que permite, se retira de la persona y permite que esa persona sea entregada, como dice también Pablo en Efesios, a una mente reprobada. Y esa persona empieza a aceptar en su vida cada vez más y más pecado. Ese es el mundo en el que vivimos, mis hermanos. Mientras un creyente persevera en su camino de santificación, un no creyente persevera en su camino de corrupción. El evangelio es predicado para que seamos librados del presente siglo malo, dice el pasaje. Dios quiere librarnos de este mundo en el que vivimos, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios quiere librarnos del juicio que estamos viviendo al día de hoy, cuando las personas están pensando insensateces y están felices con sus tinieblas. El Señor nos guarda de ese juicio inmediato que envía producto del pecado y obviamente guarda al creyente del juicio futuro. Eso es importantísimo, entonces, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta. Pero como hemos visto, esta última porción del pasaje no solamente habla de la naturaleza del mensaje del apóstol Pablo y del objetivo del evangelio, que era el mensaje, sino que también habla de la fuente del evangelio. ¿De dónde salió el evangelio? ¿Cuál es la fuente del evangelio? Mis hermanos, el pasaje lo dice. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es el evangelio.
Y el Señor Jesucristo, el Evangelio, fue dado para que fuéramos librados del presente siglo malo. Pero ¿de dónde viene ese plan de salvación? ¿Y de dónde vino esa orden precisamente de la obra de Cristo? Dice el pasaje, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces la fuente del Evangelio es el mismo Dios. ¿De dónde salió el Evangelio? De Dios mismo. Dios fue el que creó un plan de salvación, una salvación tan grande. El mismo Señor Jesucristo, orando en el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní, le dice al Señor, le dice al Dios Padre, Padre, si hay otra forma de salvar a estas personas, haz que pase esta copa sin que yo la beba. Y esa oración sencillamente fue respondida por Dios con un silencio llamado el silencio cósmico de Dios. Porque Él le oró varias veces la misma oración. Si hay otra forma, permite que yo no viva esto que estoy a punto de vivir. Y no solamente el Señor no le dijo ni sí ni no, sino que guardó silencio, porque no había otra forma, mis hermanos. El Padre había establecido desde antes de la fundación del mundo por decreto que sería así y así sería. Esto es impresionante, mis hermanos. La fuente del Evangelio es el mismo Dios. Dios fue el que creó el plan de salvación y Dios el Hijo el que lo ejecutó y el Dios el Espíritu Santo el que lo aplica en la vida del creyente. El Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue el Señor el que estableció este maravilloso evangelio. Romanos 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios creó el evangelio, determinó que la salvación fuera por gracia, no por obras. Y este término de Romanos cuando dice según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, el término puro significa sin condición alguna. Esa es la salvación de Dios, esa salvación tan grande. Diapositivas anteriores les decía, es Dios el que procura la salvación. Es Dios el que permite que una persona nazca de nuevo. La obra de salvación es una obra exclusiva de Dios y por eso nadie le puede robar la gloria a Dios diciendo que colaboró con su salvación. Es algo maravilloso, es algo grandísimo. Y finalmente terminamos el pasaje del día de hoy con este final, verso 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, era extrañísimo que una salutación, que una sencilla salutación, se terminara con una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología es un tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Uno alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Uno adora al Señor por quien Él es. Y una doxología, mis hermanos, sencillamente es la oportunidad donde el creyente adora a Dios por lo que Él ha hecho. Adora al Señor por lo que Él ha hecho. Pero en la literatura de la época era muy... bueno, en la forma de escribir más bien, esto hizo parte ya luego de la literatura, pero en principio fue una carta. Según la costumbre de escribir una carta, en una salutación se saludaba, pero nunca en una salutación se adoraba. ¿Y por qué hace esto Pablo? Porque termina la salutación con una adoración. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. El apóstol Pablo termina el pasaje de esa manera, porque mientras los enemigos del evangelio minimizaban la obra de Dios, diciendo que la obra de Cristo no era suficiente y por eso había que añadirle a la salvación por medio de Jesús las obras, cumpliendo perfectamente la ley y observándola, mientras los enemigos de Dios, mientras los enemigos del evangelio minimizaban la obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en solo el saludo exalta hasta lo sumo la obra de Dios y por ello termina una salutación
con una explosión de adoración. Diciendo, Señor, gracias por lo que has hecho, como haciendo una protesta, pero a través de una adoración, exaltando la obra de Dios. A pesar de que tenemos todos estos elementos en solo la salutación, como lo mencionábamos la semana pasada, es un saludo muy seco y tosco el de Pablo, porque ya la misma carta deja ver lo que se avecina. Una fuerte exhortación por la negligencia que hubo en ellos de no ser selectivos, de no haber desechado a estas personas que se están metiendo en la iglesia a predicar otro evangelio. Pero a pesar de que es puntual, de que saluda muy por encima a las personas, de que no felicita a nadie, ni se agrada por nadie, sino que sencillamente dice, hola, soy Pablo, y empieza a presentar el evangelio, es una salutación maravillosa, porque en solo estos 5 versículos vemos el maravilloso evangelio del Señor. Hay gente que podría decir, pero no estás hilando muy delgado. Pues la misma carta, mis hermanos, nos va a dejar ver que todo lo que hemos hablado va a ser lo que sistemáticamente el apóstol Pablo va a estar meditando y reflexionando en la carta. Él, en Gálatas, va a mostrar que el evangelio no es el ABCD de la vida cristiana. Yo tengo que saber esto y esto para ser cristiano. No, en el libro de Gálatas el apóstol Pablo nos va a enseñar que el evangelio es el A la Z de la vida del cristiano. Si el cristiano puede perseverar en su proceso de salvación, de santificación, perdón, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si un creyente puede crecer en fe, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo beneficio del creyente en la vida del creyente nace de su unión con Cristo y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y obviamente de su vida perfecta. Entonces no miremos el evangelio como los principios de una fe incipiente, de un cristiano inmaduro que tiene que aprender. Hay que aprender el evangelio. No, el evangelio no son los principios básicos de la vida cristiana. El evangelio es toda la vida cristiana. Y por eso, si había un peligro de estar siendo matizado, cambiado, trastornado, si le estaban quitando, le estaban poniendo, tenía que manifestarse categóricamente el apóstol y traer nuevamente orden a la iglesia. Porque en el momento en que se cambiara el evangelio, la iglesia de Dios desaparecería. Por eso no vamos a tolerar que el evangelio sea cambiado. Un falso evangelio da a luz falsos creyentes. Pero un verdadero evangelio da a luz verdaderos creyentes. Pero el creyente debe entender que el evangelio no son las bases del cristianismo. El evangelio es el todo del cristianismo. El evangelio es del A a la Z. Nada en nuestras vidas sucede aparte de la obra, sacrificio, vida perfecta, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y próxima venida.